Ya nos da la siguiente ecuación. Esta es la ecuación que ustedes deben de saber en caso de que no esté en el examen. Presión es igual a la presión de posición más beta sub P por presión de posición por temperatura. ¿Ya? Esa es la ecuación que nos da. También nos dice que la experiencia realizada a volumen constante en laboratorio para el grupo CF dio los siguientes resultados. Esto lo vamos a poner aquí arriba. Nos dio una diferencia de altura en milímetros de mercurio. Y nos da también una temperatura. Entonces, de 0, 20, 15, 30, 22, 40, 33, 41, 60 y 70. Ya, esos datos nos da. ¿Se ve bien, chicos, por favor? Sí, se ve bien, auxiliar. Ya, entonces estos datos nos da el examen. Si se dan cuenta, es lo que hemos reflejado nosotros en laboratorio, ¿no? Para Gay-Lussac. Ahora, más abajito de ese cuadro me indica que la presión inicial del manómetro de milímetros de mercurio en el laboratorio de Santa Cruz, una vez nivelados los meniscos, es de ¿cuánto? Es de 680 milímetros de mercurio. Este dato es cuando los niveles de mercurio, ¿no se acuerdan? Teníamos el manómetro, los dos niveles estaban nivelados. Ya, y esa es la presión, esa es la diferencia que nos está dando de 680 milímetros de mercurio, ¿no? Cuando los meniscos están completamente igualados. Calcular. ¿Qué me pide calcular? Calcular la presión del sistema, para una temperatura de 95 grados centígrados. ¿Listo? Entonces, ese es el primero. Para no hacerlo demasiado largo este ejercicio, simplemente vamos a poner, voy a hacer mi cuadrito para mi temperatura en grados Kelvin. Voy a hacer otro cuadro para mi presión en milímetros de mercurio. Y otro cuadro que va a reflejar mi presión convertido en atmósfera. ¿Se acuerdan que este hicimos en el laboratorio? Era un cuadro largo. Sí. Nosotros reflejábamos los niveles de altura midiendo con una regla. La temperatura era cada 5 grados centígrados. ¿Se acuerdan, no? Entonces, para eso necesitamos, ¿qué? Nuestras calculadoras. Como tengo mis temperaturas, están en grados centígrados, ¿qué es lo que debo de hacer? Convertir cada una de esas temperaturas, ¿a qué? A grados Kelvin. ¿Cómo lo convertimos? 20 más 273,15 grados Kelvin. 30 más 273, 40 más 273 y así sucesivamente. Para 20, ¿cuánto es mi temperatura? 293,15. Perfecto. 293,15. Para 30,
303,15. 303,15. 40. Para 40. 313,15. 313. Un ratito van a parar acá ya. 22, 33, 0, 15, 22, 33, 41, 20, 30, 40. Y aquí me faltó un dato. Son 5, 2, 3, 4, 6 datos son. 0, 15, 22, 28, de 40 vamos a ir a 50, 28, 33, 41, 60 y 70. Ahora sí. Vamos con 20, 30, 40 y con 50, ¿cuánto va a ser? 50 más 2. 323,15. 323,15, ¿ya? Para 60. 333,15. Y para 70. 343,15. Listo. Ya tenemos las temperaturas en grados Kelvin. Ahora, me está dando una presión cuando los niveles del menisco de manómetro se igualan. Esto es de 680 milímetros de mercurio, ¿no? Ahora, ¿se acuerdan que teníamos una fórmula, no? Donde se sumaban los meniscos, la presión era igual al dato del milímetro de mercurio, o sea, a esto, más la presión una vez nivelada, ¿no? Presión atmosférica. Entonces, presión 1, ¿cuánto va a ser? Tengo 0 más, ¿cuánto me está dando? 680. Quiero recalcar acá que esos 680 no es la presión inicial, ¿no? Esos 680 es cuando los niveles del menisco están completamente igualados, ¿no? O sea, ¿se acuerdan que el ingeniero nos daba una presión inicial y partíamos de esa presión inicial cuando los niveles estaban completamente igualados, sacábamos una diferencia y restábamos? Y eso es lo que nos da. Entonces, estos 680 es cuando nosotros recién restamos, cuando los niveles de meniscos están igualados, ¿ya? Entonces, no se confundan que esto no es la presión inicial, no lo es. Entonces, aquí, ¿cuánto iba a ser mi presión? Era de 680 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces, aquí directamente ponía, para el primer dato era de 680. Y simplemente era reemplazar el dato, ¿no? Si ocupaba presión 2, ¿cuánto es la diferencia de altura? Tengo de 15 más 680. El único dato que reemplazábamos, que cambiaba, era mi diferencia, ¿no? Entonces, 680 más 15, ¿cuánto es? 695. 695. Entonces, esto directamente pongo en el dato. 680 más 22. 702. 680 más 28. 708. Micrófono, por favor. 680 más 33. 313. ¿Por dónde te vas a ir? Por allá. Depende, a ver si.
Compañera Clara, por favor, su micrófono, no deje de escuchar. Clara, tu micrófono. Por allá ya van. ¿Vas con ella? Ya. A ver, ¿a quién le puedo hacer anfitrión por si pasa eso de nuevo? Dayana, ¿te puedo hacer anfitriona? Claro, Ausi, no hay problema. Ya. ¿La elimino el primero que haga bulla o cómo? Lo silencia, en caso de que otra Ya. vez vuelva a la lista, entonces. Ya está bien. Ya. ¿Corroboramos las presiones? ¿Están bien, chicos? Sí, ¿no? Sí, está bien. También. Ahora, esto, ¿qué es lo que voy a llevar? Las presiones que ya tenemos en milímetros de mercurio, las llevamos ¿a qué? A atmósferas. Eso ya sabemos, ¿no? Sabemos interpretar que en una atmósfera hay, ¿cuánto? 760 milímetros de mercurio. ¿Y cuánto tengo para el primero? Tengo 680 milímetros de mercurio. ¿Cuántas atmósferas van a ver? 680 dividido entre 760. Ausi, su cámara se apagó. ¿Está borroso? No No, se ve. está apagada. Perdón. Ya. Ahora sí, estábamos acá. Estamos interpretando que en una atmósfera hay 760 milímetros de mercurio. Ahora, ¿yo cuánto tengo para mi primer dato? Tengo de 680. ¿Cuánto va a ser eso? 680 por 1 dividido entre 760. 0,89. 0,89. 895. 695. Vamos a trabajar con 4 decimales. Ya, entonces 0,8. 4, 0,8947. 47. Ya. El último decimal, si conviene, si el decimal es un 5, un 7, lo aumentamos, ¿ya? El último, solo el último. Vamos a trabajar con 4 decimales. ¿Ya? Trabajes mejor así con 4 decimales. Es una recomendación. 0,8947. Y para el siguiente simplemente reemplazamos. En vez de poner 680, ponemos 695. ¿Cuánto es eso? 0,91. 9145. Eso. El siguiente. 0,92. 37. 37. 0,93. 93, 16. 16. 0,93. 82. 0,94. 87. Está bien. 87. Entonces, está bien esos datos. Ahora, una vez teniendo esto, para evitar que copien de nuevo este cuadro, simplemente ustedes van a poner su temperatura en Kelvin, la presión en milímetros de mercurio y la presión en atmósferas. Así se evitan de perder el tiempo, o sea, de volver a escribir esta tablita, ¿no?
directamente, ya para no volver a escribir esto, directamente los resultados, ¿no? Entonces, para antes de hacer regresión lineal, vamos a interpretar mi temperatura, que va a ser X, y mi presión en la atmósfera va a ser Y. Por lo tanto, estos datos voy a poner ¿a dónde? A la calculadora, en formato de regresión lineal. Para los que tienen esta calculadora, ahí está la FX 991, es plus, ¿ya? Los que tienen esta calculadora se les hace más fácil poner directamente los resultados en X y en Y. ¿Qué hacemos como paso 1? Como primer paso, ¿qué se debe de hacer? Borrar memoria de la calculadora. Borrar memoria. Borrar memoria. ¿Cómo hacemos esto? Tengo mi calculadora, aprieto Shift 9 y me da las opciones, y aquí está 2. Aprieto 2, me dice borrar memoria, sí, entonces le damos igual y se completa. Este paso háganlo por lo menos unas 3 veces. Yo siempre lo hacía 3, 2, varias veces, sino con el número 3 también. Igual hacía. Pero lo último ya lo hacía con el borrar memoria. Ya, para saber que estamos, en otras palabras, para ingresar bien los datos. ¿Ya? Ahora, una vez que ya está borrada la memoria, ¿qué hacemos? Apretamos Shift 9. En el número 9 arribita está con letra CLR. Ya, apretamos el 9, perdón. Apretamos Mode antes de borrar memoria, o sea, una vez borrado memoria, Shift 9, 2, borrar. Apretamos en esta teclita que dice Mode. A ver, lo pillan. Está al ladito de On, ¿no? Apretamos Mode y me da varios incisos. Y voy a apretar la letra L, donde esté esta letrita. Busco esa letra, ¿no? En mi calculadora está en el número 3. En otros puede estar en el número 2, no sé, pero buscan la letra. Entonces yo aprieto el número 3 y buscamos la ecuación de regresión lineal. ¿Ya? Regresión lineal es igual a más B por X. Esa ecuación buscamos en la calculadora. En mi calculadora está en el número 2. De otros puede estar en el número 3. ¿Ya? Entonces me compete buscar el número 2. Y entonces aquí ya están los datos. Inserto los datos en X y en Y. Entonces voy a poner 293.15. Y así sucesivamente voy a ir ingresando. A ver, ingresen. ¿Ya ingresaron? Para X, las temperaturas, y para Y, la presión en atmósferas. A ver, vayan ingresando. $333,15, 333. ¿A alguien le dificulta ingresar los datos? A mí me sale 3, está la X, la Y y la FRED. X, Y, ¿qué más te sale? FRED. Listo. Ya ingresé los datos a la calculadora. ¿Ya? Son 6 datos.
Entonces en la calculadora me dan los 6 datos. Entonces una vez ingresado, apretamos la tecla AC, ¿ya? O la donde dice OFF. Apretamos esa, salimos y nos vamos. Ya los datos ya están introducidos a la calculadora, ¿ya? Entonces apretamos para averiguar el valor de quién. Necesitamos el valor de A, B y R, ¿no? R, aunque R no lo ocupamos en este caso, pero más nos interesa A y B, ¿no? Entonces, una vez ingresada mis datos a la calculadora, ¿qué hago? Aprieto Shift y el número 1, ¿no? Me va a salir todos esos datos. Y yo fijo la letra de regresión lineal, ¿no? En este caso está en el número 5. Voy al número 5 y ahí me salen los datos para A, para B y para R, ¿ya? Entonces, quiero el dato de A. El dato de A es 1. Entonces, pongo número 1. Fijo el número 1 y me sale de 0,6079. ¿A quién le sale ese dato? ¿Sale ese dato? Sí. Entonces, 0,6079. 0,6079. Para ver cuánto es el dato. ¿Cómo era que se fijaba el dato? Ya, nos fijamos de nuevo. Tenemos el dato ahí, ¿no? Entonces, aprieto la letra AC o la tecla de OFF. Me voy a Shift 1 y ahí me voy a regresión, ¿no? La tecla número 5 es para mí. Voy a regresión y ahí están. Para A es 1, para B es 2, enfócate bien, para B es 2 y para 3 es R. Entonces, como ya tengo el valor de A, me falta el valor de B. B es 2, entonces pongo la tecla 2, ahí está el valor de B y le doy igual. ¿A quién le sale eso? 9,9714. Por 10 a la menos 4, ¿le sale eso? Sí, sale eso. A mí me sale 9.11 por 10 a la menor. ¿A quién más le sale eso? A ver, A era 0,6079. El valor de B, 9,9714. 9,9714. 14 por 10 a la menos 4. ¿A alguien que no le salga ese dato? A ver, de las 35 personas. Creo que una me dijo que le sale este dato. ¿A quién más le sale ese dato? A mí me sale igual. Sí, sale eso. Sale eso, Sale eso. Ya, estamos bien. ¿Y R cuánto sale? A ver, háganlo ustedes. ¿Cuánto sale R? Sí, 0.9807. 9807. Está bien. 0,9807. Listo. Ya tengo mis datos para A, para B y para R. Ya hemos puesto la regresión lineal y todo. Ahora, ¿qué me pide calcular? Calcular la presión para una temperatura de 95 grados centígrados. Y partimos de esta ecuación, ¿no? En donde la presión, ¿qué va a ser? La presión es Y
es igual. La presión de oposición, ¿a qué va a ser igual? Al dato de A más todo esto es al dato de B por la temperatura. Entonces, aquí ya estamos fijando una ecuación, ¿no? Estamos diciendo que mi presión de oposición es el valor de A, 0,6079. Beta sub P por presión de oposición es igual al valor de B, 9,9714 por 10 a la menos 4. Y la temperatura es el dato que nos da. Entonces, lo que hacemos es, esos 95 grados centígrados que me dice calcular la presión a una temperatura de 95 grados centígrados. Estos 95 que vamos a hacer convertidos a grados Kelvin. ¿Cuánto me da? 95 más 273,15. 368,15. 15 grados Kelvin. Entonces, yo voy a buscar mi presión. ¿Cuánto va a ser mi presión? Fijo la fórmula. Me fijo, la copio esta fórmula. Y es igual a A más B por T, ¿no? Entonces, Y va a ser mi presión. ¿Cuánto es el dato de A? 0,6079. 6079. Más el valor de B, 9,9714 por 10 a la menos 4. Por mi temperatura de ¿cuánto? 368,15. ¿Ya? Entonces, primero se multiplica 9,9714 por 10 a la menos 4 por 368,15 y luego se suma con 0,79. ¿Cuánto me va a dar ese valor? $0,9749. 0,975. 0,975. Entonces, esto es mi presión, ¿no? Vamos a marcar con una flecha. Ahora, para saber que ese resultado está bien, me fijo en la calculadora. ¿Se acuerdan que siempre le dicen ustedes Y chulito y X chulito? ¿No? Entonces, en la calculadora vamos a ingresar lo mismo, ¿no? Pero para Y chulito, ¿no? Porque tenemos, la temperatura es X, queremos saber cuánto va a ser la presión, y la presión es Y chulito. Entonces, ustedes van a poner Shift 1, regresión, y van a poner para Y chulito, hacen la comilla, fijan hacia un lado, 68,15. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos la calculadora, Shift 1, ahí está, aprieto regresión, ¿no? Que está en el número 5, y voy a preguntarme para Y chulito, que está en la tecla número 5. Fijo para 368,15. ¿Ya? Doy el espacio, está para Y chulito. Doy igual. ¿Cuánto me sale? 0,975. ¿Le sale eso? Sí.
Listo. Esto me va a dar de 0,975. Entonces, el resultado que tengo despejando la fórmula con la calculadora están iguales. ¿Se entendió? ¿Se entendió, chicos? Chicas. Sí. Sí, Lo volvería a sí. Sí. Por favor, la última parte, donde sale igual. No la atendí. Nosotros hasta aquí hacemos con la fórmula, ¿no? Sí, sí. Sabemos que la presión es Y, ¿no? Y esto me va a salir de 0,975. Ahora, hay que fijarnos bien que temperatura es X. Tengo el valor de X. Entonces me pregunto para la presión cuánto va a ser. Entonces, mi incógnita es mi presión. Entonces, por eso es que ponemos shift 1, regresión. Entonces, aquí siempre tienen que darse cuenta. ¿Por qué vamos a poner en X si tengo temperatura? Lo que no tengo es la presión que está en Y. Entonces, fijo en el número 5 para Y chulito cuánto va a ser. Entonces, como está mi tecla hacia adelante de Y chulito, la muevo atrás. Y voy a poner 368.15, que es la temperatura para X. Y Y chulito no tengo, pero cuando le voy a dar igual, me va a dar el valor de mi presión. 0,975. Y listo. Por eso siempre el ingeniero o algunos auxiliares les dice que colaboren con la calculadora. Sí, si en caso nos pidiera temperatura sería X sombrerito, ¿no? Sí, X sombrerito. Ya. Eso, ya lo captó ya la compañera. Me Y si no- faltaba eso, yo fui la que le pregunté en el laboratorio, no sabía cómo hacer eso. Ah, y si en caso nos preguntara calcular el coeficiente térmico de presión, ¿qué pondríamos? Calcular el coeficiente térmico de presión, en caso de que nos diga el ejercicio. En este caso, el coeficiente térmico de presión, digamos que este es para el inciso A, ¿no? Calcular A. Y el inciso B nos diga el coeficiente térmico de presión, beta sub P. Eso no tenemos, ¿no? Pero ¿qué tenemos? La fórmula, donde beta sub P por presión, beta sub P por presión de oposición es igual a ¿qué? Al valor de B, ¿no? Y yo voy a reemplazar beta sub P. Beta sub P, ¿a qué va a ser igual? Beta sub P va a ser igual al valor de B dividido lo que está multiplicando, que es la presión de oposición, va a ir a dividir. Entonces, con este reemplazo, con este despliegue, ya tengo el coeficiente térmico de presión. Ahora, el valor de B tengo, sí, tengo. Presión de oposición tengo. ¿Tenemos presión de oposición? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es mi presión de oposición? Es A 0,779. Correcto. ¿Cómo sabe la compañera que es A? Porque aquí la flecha está marcando. Presión de oposición es el valor de A, ¿no? Entonces, ¿cuánto es mi valor de A? 0,6079. Sí, el tiempo ya se va a terminar. Sí. Entonces, dividiendo, ¿cuánto me va a salir eso?
1,640 por 10 a la menos 3. Eso me sale. Volvemos a ingresar de nuevo. ¿Alguna duda con este ejercicio, chicos? ¿Se entendió? ¿Está todo claro? Ahora hay otro ejercicio, pero ese ya lo hicimos, ¿no? Del 2017, donde nos pide calor de vaporización. Ese ya lo hicimos y se los pasé igual en el grupo. No es lo mismo, no es lo mismo porque es el tema de líquidos, ¿ya? Nos da lo mismo una tablita, pero ya no diferencia de alturas, sino que nos da la presión directamente en milímetros de mercurio. Y tenemos que hallar la inversa de temperatura, la presión atmosférica y el logaritmo de presión. Eso lo hemos hecho con ustedes igual en una clase virtual. ¿Ya? Ahora, he visto que cuando se refiere a una mezcla gaseosa, digamos, de 30 gramos de nitrógeno y de 0,50 gramos de oxígeno molecular, conserva una atmósfera de presión de 25 grados centígrados de temperatura, ¿no? Calcular el volumen de la atmósfera y la presión. El volumen del recipiente, eso nos pide calcular el peso molecular de la mezcla y las presiones parciales de cada gas. En esa parte, chicos, no lo hagan como regla de 3 simple. Directamente tienen que buscar los números de moles, ¿ya? Creo que con el ingeniero han hecho de otra forma, han hecho con buscar directamente los números de moles. Y eso el formulario les va a dar en el examen. No lo hagan como regla de 3 simple. Y les recomiendo para los que son del grupo del ingeniero, ¿no? A ver, esto ya está, ¿no? ¿De esta alguna duda? Una foto y enviar al grupo, por favor, auxiliar. Sí, vamos a sacar foto. Que les iba a mandar del parte privado. Vamos a sacar fotito. Ya.
Ya le sacamos, ya le saqué foto y después le voy a enviar al grupo, ¿ya? Esto ya quedó claro, ¿no? Sí, auxiliar, gracias. Correcto. Ahora vamos a hacer uno que es cortito. Vamos a hacer uno cortito. Nos pide calcular la altura. ¿Ya? Esto es el tema de líquidos. Ya hemos hecho esto en laboratorio. Datos. Calcular la altura que asciende el benceno, o sea, en un tubito capilar. En un tubo capilar vamos a calcular la altura que asciende el benceno en este tubito capilar de 0,068 centímetros de diámetro. Mi diámetro es 0,068 centímetros. Si la tensión superficial del benceno a 20 grados centígrados, tensión superficial del benceno es de 28,9 dinas sobre centímetro. Y la densidad a la misma temperatura, o sea, la misma temperatura de 20 grados centígrados, vamos a poner la temperatura que me dice a 20 grados centígrados. Y también me da una densidad de 0,879. Densidad 0,879. Vamos a ponerlo así. Ya. Gramos sobre centímetros cúbicos. En realidad está expresado como gramos sobre cc, pero se lo interpreta como gramos sobre centímetros cúbicos. ¿Ya? Entonces, ¿qué me pide allá? La altura. Ojo, esto está en un examen. Es de un examen. ¿Qué me pide? Calcular la altura. Sabemos que la fórmula para tensión superficial, ¿a qué va a ser igual? Tensión superficial, ¿a qué es igual? Es igual a la altura por radio, por la gravedad, por la densidad, dividido entre 2. Esta es la fórmula de tensión superficial. Ya. Aquí le vamos a poner fórmula de tensión superficial. Esto lo vimos en laboratorio. Tensión. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿qué me pide allá? La altura. Entonces, despejamos altura. ¿Altura a qué va a ser igual? ¿Cómo sería mi despeje? Es igual a lo que está dividiendo, va a pasar a multiplicar. 2 por tensión superficial dividido, y lo que multiplica va a venir aquí a dividir por radio, por la gravedad y por la densidad. ¿Ya? ¿Hasta aquí está clarito? La altura, despeje de la altura. Sí. Ya. Entonces, ¿gravedad tenemos, chicos? ¿Hay gravedad? Siempre. No me dicen el ejercicio, pero sabemos que la gravedad, ¿cuánto es?
981, ¿en qué unidades está? Centímetros sobre segundos al cuadrado. Esa es mi gravedad, ¿no? Ya tenemos el dato de 2 es normal. Por la tensión superficial, sí tenemos, el ejercicio me da tensión superficial. Gravedad tengo, densidad tengo, ¿qué es lo que no tengo? Radio. Entonces, radio, ¿a qué va a ser igual? No tengo radio, pero ¿qué me está dando el ejercicio? Me está dando un diámetro. Entonces, el radio va a ser igual al diámetro dividido entre 2. Entonces, esto va a ser igual. ¿Cuánto es mi diámetro? 0,068. 0,068 dividido entre 2. ¿Y cuánto me va a dar mi radio? 0,068 dividido entre 2. 0,034. 0,034 ¿qué? Centímetros. Ya tengo el dato del radio. Entonces, lo que más me queda es solo reemplazar lo que dice la fórmula. Este ejercicio vale 15 puntos. 2 por, ¿cuánto es mi tensión superficial? 28,9 dinas. 28,9 dinas sobre centímetros. El valor de radio es de 0,034 centímetros. 0,034 centímetros. Por la gravedad, 981 centímetros sobre segundos al cuadrado. 981 centímetros sobre segundo al cuadrado. Por mi densidad, que es 0,879. 0,879 gramos sobre centímetros cúbicos. Listo. Pero este ejercicio no queda así, porque la altura tiene que estar en centímetros. Acuérdense que el ingeniero nos decía, ¿no? Le añadíamos otro dato más. Es decir, para que se simplifique todo, ¿no? Decíamos, vamos a multiplicar esto por, vamos a decir, gramos por centímetros. Esto está elevado a segundos al cuadrado. Todo esto equivale a una dina. ¿Para qué hacemos esto? Para que dina con dina se vayan. ¿Qué más se va a ir? Gramos con gramos se van. Segundos al cuadrado con segundos al cuadrado se van. Centímetros con centímetros se van, ¿no? Aquí tengo 1 centímetro por 1 centímetro son centímetros al cuadrado. Se van a simplificar con este 3, ¿no? Este se va, pero aquí me va a quedar 1. Entonces, mi altura, ¿qué va a ser igual? Multipliquen y dividen, y este resultado se va a quedar en centímetros. 1,97. 1,9714. 1,9714 centímetros, que esto representa a la altura que asciende el capilar. ¿Se entendió? He multiplicado 2 por 28,9 por 9 y dividido entre 0,034, así. 2 Ahí. por 28,9
dividido entre 0,034 por 981 por 0,879. Ah, ya. Este dato se entiende, ¿no? Es lo que hemos hecho en laboratorio, solo que hallamos la altura. ¿Se entendió este ejercicio? Es Sí. cortito. Sí, ¿no? Es cortito. A ver. Esperemos que entre uno así. Puede ponerlo, no lo puedo ver. Sí, ahorita se saca fotito. Auxiliar, disculpe. ¿Será que podemos entrar al grupo donde mandan este enlace? ¿Al grupo? ¿No están en el grupo? No. ¿Pasan con el ingeniero? No. No. Es que este grupo es con el ingeniero, por eso lo mando. Dependiendo, ¿no? Sí, como hay solo 35 participantes, sí, porque en el grupo que tenemos, creo que son 80 participantes, en el grupo de teoría, ¿no? Pero solo estamos pasando virtual porque ayer mi examen, me desvelé, me dormí, y entonces les debía la clase del día martes, y por eso estamos pasando virtual. Normalmente el horario que pasamos son los martes de 1 a 2 y de 2 a 3. Ya elegimos una aula nomás, ese mismo rato. Pero en caso de que si tiene sus compañeras que están en el grupo con el ingeniero, no pasa nada. Les pueden mandar el mensaje a sus compañeras. Les pueden enviar el link. ¿Los días martes pasa presencial, auxiliar? ¿En qué hora dijo? De 1 a 2 y de 2 a 3. Esos dos horarios hemos fijado con sus compañeros, porque no todos pueden de 1 a 2. Y hay otros que sí pueden de 2 a 3. ¿Y mañana por si acaso va a pasar auxiliatura? Mañana creo que no, porque paso clases todo el día. Y los de bioquímica están en exámenes y me toca revisar sus guías para entregarle notas al ingeniero ya nomás. Pero para el examen posiblemente vaya. Auxiliar, una consulta, no puedo ver bien. ¿Revisión de guía? Sí, con bioquímica. Ustedes van todavía. Auxiliar, Ustedes en donde dice H en la parte roja, todo lo que escribió con roja, dice en la parte inferior, no puedo leer lo que dice. en la parte inferior. Ahí donde lo aguantó, dice... Donde lo simplificó aparece, dice auxiliar. Este es gramos por centímetros sobre segundo y todo esto está en una DINA. Ah, eso. Gracias. Una DINA. ¿Ya? Igual le voy a mandar la fotito del cuaderno. Porque ahí no lo grabateé mucho. Ya, a ver, hagamos de la mezcla gaseosa. Bueno, igual ya lo hicimos varias veces de la mezcla gaseosa con ustedes, ¿no?
Y eso es el que más se repite. Hagámoslo de nuevo. Ese es el que más se repite. Lo he visto en 3 exámenes repetidos, solo que cambian los datos nomás. Y este es el único que no lo he visto en varios, el único que lo he visto en un examen nomás es este ejercicio. Creo que es del 2015. Ya. Ya, los datos son los siguientes. Una mezcla gaseosa de 0,30 gramos de nitrógeno. Entonces, ponemos de nuevo datos. Ya me está dando una masa. Masa 1, 0,30 gramos de nitrógeno. Al tener nitrógeno, entonces tengo, más o menos ya sé cuánto es su peso molecular, ¿no? Me está dando la sustancia que es nitrógeno. Del nitrógeno molecular, ¿cuánto es su peso molecular? Es de 14. 14, entonces. 28. 28. Dense cuenta que esta es nitrógeno molecular. No es nitrógeno. Es molecular. En eso no se olviden y no se chipen. A ver, creo que no está enfocando bien, ¿no? Sí, no se ve. Ahora sí. Sí, ya se ve como nuevo. Ok. Ya. Entonces, me dice una mezcla gaseosa de 0,30 gramos de nitrógeno molecular. Bueno, no, yo lo estoy interpretando como nitrógeno molecular, pero está escrito así con N2. ¿Ya? Al mismo tiempo le voy a poner el peso molecular, ¿no? Como 10 nitrógeno molecular va a ser de 28 gramos. Entonces aquí le vamos a poner nitrógeno molecular. Vamos a cambiar de marcador, que ya nos pinta. ¿Qué más me dice? Ya. Y 0,50, eso es masa 2, 0,50 gramos de oxígeno molecular. Entonces, ¿cuánto puede ser mi peso molecular de oxígeno molecular? 16 o 32. 32. 32. 32 porque lleva 2. 32 gramos. Bueno, entonces, peso molecular del oxígeno. ¿Qué más me dice? Se conserva a una atmósfera de presión. Ya me está dando la presión. Presión, una atmósfera. ¿Ya? Y 25 grados centígrados de temperatura. Ya me está dando presión y temperatura 25 grados centígrados. Calcular. Ahí te viene la mejor parte. Calcular. Calcular el volumen del recipiente. Lo vamos a poner con incisos, ¿ya? No está con incisos, pero vamos a poner. Calcular el volumen del recipiente que no tenemos. Inciso B, calcular el peso molecular de la mezcla. Tampoco tenemos. Inciso C, calcular la presión parcial para cada gas, si se considera que no hay reacción entre estos gases. Entonces, presión parcial.
No tengo. Listo. Los 4 marcadores. ¿Alguien me puede decir qué fórmula podemos ocupar por el momento? ¿Ocupamos alguna fórmula, algo? Lo que están llevando con el ingeniero ya le dijo que no se entra con formularios. En el examen está el formulario. Ley combinada de los gases. Sí, en la parte de abajo está el formulario. A ver si pinta. Disculpe, ¿alguien está grabando? ¿Cómo? ¿Alguien está grabando? Creo que no. Nadie respondió. ¿Puede Creo permitirme que grabar? alguien escribió Yo para escribí. grabar. Ah, Ya, ¿cuál es tu nombre? Choquelutina Marnain. Ya te voy a hacer anfitrión. Ya. Recording in progress. Listo, la compañera está grabando. Gracias a la compañera generosa. Listo, entonces ya tenemos los datos. Volver a enunciar lo que nos dice el enunciado del ejercicio, que dice una mezcla gaseosa de 0,30 gramos de nitrógeno. No me da el peso molecular, pero nosotros ponemos sí o sí el peso molecular, ¿no? 0,30 gramos de nitrógeno y 0,50 gramos de oxígeno molecular. Se conserva todo esto a una presión de 1 atmósfera y 25 grados centígrados de temperatura. Me dice, calcular el volumen del recipiente, el peso molecular de la mezcla y la presión parcial para cada gas, si se considera que no hay reacción entre ellos, ¿no? Entonces, si yo quiero hallar el volumen, ¿con qué fórmula puedo hallar ese volumen? Con la ley de los gases, la fórmula. Entonces, esto es igual a la presión por volumen igual a N por R por temperatura. Esta fórmula es ley de los gases. Ya. ¿Dónde voy a despejar qué? Volumen. ¿Volumen a qué va a ser igual? Volumen es igual al número de moles por R por T dividido entre la presión. Ahora, aquí número de moles no tengo, pero en el examen no le va a decir qué número de moles van a ser, o iniciales o totales, ¿no? Pero nosotros le vamos a poner que van a ser los moles totales. Entonces le agregamos una T, moles totales y la presión total, ¿no? Entonces, presión, ¿tenemos presión? ¿Una presión total? ¿Tenemos? Sí, ¿no? sí. Una atmósfera. La constante R, sí, varias veces la constante, siempre dependiendo de las unidades que vamos a utilizar. Esto siempre sabe ser de 0,08205 atmósferas por litro dividido entre mol por grados Kelvin. ¿No? Esa es mi constante.
La temperatura, sí me da una temperatura de 25 grados centígrados. Esa temperatura tiene que estar en grados Kelvin, que va a ser de ¿cuánto? 298,15 grados Kelvin. ¿Pero qué me falta? Me faltan los números de moles totales. No tengo moles totales. No tengo. Entonces, el inciso B, no puedo empezar con el inciso A, que me da para buscar el volumen del recipiente, ¿no? Si quiero hallar el peso molecular, el inciso B, este es el inciso A, quiero hallar el inciso B. ¿Qué es el inciso B? El peso molecular. Es la mezcla. Este igual tiene fórmula. En ese examen va a venir esa fórmula. ¿A qué es igual el peso molecular? Al peso molecular del nitrógeno por la fracción molar del nitrógeno molecular más el peso molecular del oxígeno por fracción molar de oxígeno molecular. Entonces, esa es mi fórmula. Analizo. ¿Tengo el peso molecular? Sí, tengo el peso molecular de los dos componentes. Pero ¿tengo fracción molar? ¿Tenemos fracción molar? No tenemos fracción molar. Pero ¿qué tenemos? Tenemos una fórmula. Ahí en su examen va a estar esa fórmula. Donde para hallar fracción molar, ¿qué necesito? Si quiero hallar fracción molar, ¿qué necesito? Necesito número de moles sobre los moles totales. Esta X es considerada como fracción molar. ¿No? ¿Tengo número de moles? No tengo. Los números de moles totales tampoco tengo. Igual necesito para el inciso A. No tengo. Pero tenemos otra fórmula, ¿no? Para hallar número de moles, ¿a qué va a ser igual? A la masa dividido entre el peso molecular del componente. Ahora, eso sí tengo masa. Sí. Tenemos masa y tenemos peso molecular. Entonces, empiezo con Salí a la... No, yo no quiero, mami. No quiero. Por favor, su micrófono. Nadie. Siléncielo, el que es anfitrión. Entonces voy a hallar número de moles. Entonces, hallamos. Se silencia su audio auxiliar. Ok, gracias. Entonces, como primer paso, hallamos número de moles. Entonces, hallamos los números de moles para nitrógeno. ¿A qué va a ser igual? ¿Cuánto es mi masa? 0,30 dividido entre 28 gramos, 0,30 gramos. Lo mismo hay un número de moles para oxígeno molecular. ¿Cuánto tengo de masa? 0,50. 0,50 gramos dividido entre 32 gramos sobre mol. ¿Y cuánto me va a dar esto? 0,30 dividido entre 28. 0,010. 0,017.
Quedamos con 4. Con 4 decimales. ¿Y el otro cuánto va a ser? 0,0. 15. 6, ¿no? A ver, colaboren. 0,30 dividido entre 28, 0,017. 0,50 dividido entre 32, 0,0156. ¿Estamos bien? Sí. Ahora, como ya tengo los números de moles, estos dos van a reflejar los moles totales. Porque si sumo estos dos, tengo los moles totales de la mezcla. ¿Y cuánto va a ser esto? 0,0107 más 0,0156. 0,0263. Eso. 0,0236. 26,3. 26,3. Ay, sí, perdón. 26,3. Entonces, ya tengo los números de moles y también tengo los moles totales, ¿no? Entonces, fácilmente puedo empezar ya a despejar el inciso A y al mismo tiempo hacer el inciso B, ¿no? Porque ¿qué tengo? Necesito fracción molar, ¿no? Fracción molar aquí es igual a los números de moles dividido entre los números de moles totales. Entonces, hacemos fracción molar. Fracción molar para nitrógeno molecular es igual. El número de moles 0,0107. Esto sería el segundo paso, ¿no? Hallar fracción molar. Dividido entre 0,0263. Hago lo mismo, fracción molar para oxígeno. 0,0156 dividido entre 0,0263. ¿Cuánto me va a dar esto? Aquí va a dar 0,4072. 4068. ¿Sí? ¿7 o 6? Está bien. 40,68. ¿Y el otro? 0,5931. Auxiliar, el primero es 0,4068. ¿4068? Sí. 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 ¿107? Ah, sí. (0,4068). El siguiente, 0,59. 32. 32. Ya. Ahora ya tengo fracción molar y puedo ya reemplazar en cada una de las fórmulas, ¿no? Ya empecemos con el inciso A, el volumen. ¿A qué va a ser igual?
¿Los moles totales tengo? Sí, ¿no? Está aquí. 0,0263. 0,0263 mol por la constante R, 0,08205. Esto lo vamos a poner aquí.